pues ya son las 4. Vamos a empezar presentando esta nueva ponencia, que se titula La nueva normalidad y la innovación educativa, impartida por Rodrigo García. Rodrigo García es doctor en Ciencias de la Educación, ha recibido también el segundo Premio Nacional de Investigación Educativa, ha publicado numerosos artículos en revistas de alto impacto y también es miembro del Consejo Directivo de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Corrígeme si me equivoco, Rodrigo. No, bien. Bien, Bien, ¿no? Y bueno, sí. Sus líneas de investigación se centran sobre todo en redes y movimientos sociales, en prácticas de la enseñanza, y también es asesor en el Gabinete Técnico del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y es técnico también perdona, del... fui. Fue. Perdón, pero bueno, lo importante es que fuiste. Y bueno, como habéis visto también en las redes sociales, que lo hemos estado publicando durante todos estos días, esta charla se centrará en las experiencias de innovación en la educación en las que ha trabajado Rodrigo y que también ha compartido en su blog del país, del que hablará a lo largo de esta ponencia, como por ejemplo pues, estructuras y funcionamientos de los sistemas escolares, cambios educativos, mejora escolar, entre otros aspectos destacables que ahora lo veremos con él. Respecto a las preguntas que queráis hacerle, Guiomar, mi compañera Guiomar, estará moderando el chat. Ruego, por favor, que solamente usemos el chat para realizar las preguntas que queráis hacer a Rodrigo, más que nada para no interrumpir demasiado a Rodrigo y no saturar demasiado el chat, ¿de acuerdo? Entonces, Guiomar las irá recopilando para que una vez finalizada la exposición de Rodrigo, se las hagamos llegar. Y si no da tiempo a formularlas todas, pues las iremos agrupando por temáticas y le haremos llegar las preguntas más destacadas. ¿De acuerdo? Una vez más, muchísimas gracias a todos y a todas por venir a esta sesión y le cedo la palabra a Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Beatriz. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y agradecer que en unas horas un poco introspectivas tengamos la oportunidad de hablar un poquito sobre algo que quizás en muchos momentos aparece como algo superfluo. Yo creo que no, que es el tema de la innovación educativa. Bueno, agradecer también a la Facultad de Lenguas y Educación esta oportunidad de tener este rato con vosotras y con vosotros y especialmente al Departamento de Educación, a Beatriz Juárez, que últimamente ha estado dando la lata con el tema de la plataforma, y a María Jesús Sánchez, que contactó conmigo para trabajar con vosotros durante este breve momento. Bueno, el título de la ponencia es La nueva normalidad y la innovación educativa. Da sensación de que en este momento de incertidumbre, hablar de innovación educativa, que significa momento de crisis, de cambio, y en un momento de búsqueda de nueva normalidad, donde un momento de grandes incertidumbres, pues realmente parece que son dos elementos que como que someten a mucha tensión la situación, no son quizás los más adecuados. Yo pretendo argumentar que sí, ¿no? Y por eso, bueno, pues por eso quiero comentar con vosotros algunas ideas al respecto que yo creo que es muy pertinente. Aparte de lo que Beatriz ha comentado sobre mi experiencia profesional, algunos podéis preguntaros desde qué lugar, desde qué experiencia yo puedo dirigiros unas palabras sobre la innovación educativa o nuevas propuestas para una, esperemos que pronta normalidad, ¿no? Más que normalidad, para una nueva realidad con la que nos vamos a encontrar, ¿no? Y recurrir a esa idea de que llevo 8 años, cerca de 8 años, pues escribiendo en un periódico como El País un espacio que es un blog de Escuelas en Red, en el que vamos a ver, perdonar. Sí.
ahí vais a ver ese lugar, ese espacio que tengo en el periódico del País, en el que, como os he comentado, durante más de 8 años, bueno, se va a cumplir 8 años ahora, he estado recogiendo experiencias que considero innovadoras de escuelas o de redes de escuelas o de grupos dentro de las propias escuelas, de grupos de estudiantes, de profesores, que por, digamos, una singularidad de su práctica y por algunos valores que han intentado resaltar, sobre todo una idea clara de inclusión, de trabajo con el entorno, etcétera, yo considero que tienen un valor de referencia para el resto de experiencias. Y bueno, ahí la tenéis recopiladas. Hay referencias de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, educación de adultos, de todas las etapas educativas no universitarias. Y bueno, cuyo acceso simplemente es pinchando en la imagen, pinchando en el título de la experiencia. Como es muy prolijo, porque estamos hablando cerca de pues, unas 200 experiencias, ¿eh? En el mismo blog hay un lugar, un recurso que yo si pincháis en repositorio de experiencias, llegáis a esta página donde aparecen todas las experiencias organizadas por etapas educativas y por las temáticas que abordan. No solo temáticas de tipo curricular, sino temáticas de tipo organizativo, temáticas referidas a cómo se han organizado en comunidad los profesores o porque tienen un planteamiento de la convivencia escolar bastante relevante o ingenioso o de valor, o porque trabajan la evaluación de una manera sugerente, o porque trabajan la inclusión educativa como un gran referente de su práctica, o porque utilizan muy bien, creo a mi juicio, las tecnologías, o porque trabajan en educación física, geografía, historia. Esta organización os permite luego acceder a todas las experiencias pinchando en el título, e incluso he recurrido a algunos recursos como, en fin, tener la experiencia mucho más, digamos, ordenado en un formato PDF que os permita acceder directamente, a veces sin muchas, digamos, entretenimiento digamos, de anuncios y tal que se incorpora en la web. Bueno, pues una vez dicho esto, volvamos a lo que estamos planteando. El encontrar este sitio es muy sencillo, porque contar que en Google escribáis escuelas en plural en red, aparece en el primer lugar. O sea que podéis acceder y recoger la información, repito, ordenada y de todas las etapas educativas. Pero, como hemos dicho, vamos a retomar lo que yo estaba comentando. Esto es lo que me avala un poquito para, digamos, significar alguna de las ideas que yo quiero plantear, porque son abstraídas, son recogidas no solamente de la reflexión y de la investigación, sino que son recogidas a partir del estudio de este tipo de experiencias. Para argumentar la relevancia de la innovación en estos momentos, yo voy a hacer como dos grandes apartados. Uno referido a qué es lo que nos ha enseñado estos momentos, bueno, el tercer trimestre del curso pasado, a partir de marzo, cuando estuvimos confinados por la pandemia y cuando, bueno, pues nos encontramos con la dificultad de que sustituíamos la enseñanza presencial por una enseñanza a distancia, una enseñanza online. O sea, ¿qué hemos aprendido de este periodo de confinamiento? La escuela, ¿qué ha aprendido de este periodo de confinamiento? Con la idea de que a partir de esos aprendizajes encontramos algunos elementos, algunas semillas de posibilidad en la que sustentar una escuela a la que nos vamos a tener que enfrentar, que ya no puede ser la misma anterior a la pandemia. Realmente lo que vamos a encontrar tiene que ver con mucho con lo que la literatura y la investigación
nos viene diciendo que precisamente tiene que cambiar la escuela, pero digamos que este periodo de confinamiento ha sido un periodo singular donde se ha puesto a prueba todo el sistema escolar. Por tanto, en una primera parte hablaré cuáles son las enseñanzas que podemos recoger de este periodo de confinamiento, ¿no? De este tercer trimestre del curso pasado. Y la segunda parte, una vez que hemos identificado algunos qués, qué podríamos hacer a partir de lo que han sido dificultades, vamos a hablar de algunos cómo, es decir, de cómo algunas escuelas han tratado de superar el gran hándicap de ese confinamiento y han seguido manteniendo las relaciones de aprendizaje con sus propios estudiantes. Vamos entonces a la primera parte, que es lo que decíamos en torno a qué hemos aprendido de esta pandemia, de este periodo de confinamiento. Vamos a ver. En el 2008 el sistema financiero se sometió a lo que llamábamos test de esfuerzo. Y ante la presunción de que estábamos en el mejor sistema bancario, resulta que sometido al test de esfuerzo empezaron las fusiones, las absorciones, la desaparición de muchas cajas de ahorro. Luego no estaba en tan bien estado ese sistema financiero. Ahora, si bien antes la orden venía de Bruselas, ahora la orden ha venido por una pandemia. De pronto nos hemos encontrado con el coronavirus, con la pandemia del coronavirus, la COVID-19, y ha sometido sin previo aviso a todo el sistema educativo, al sistema sanitario en primer lugar, pero al sistema educativo lo ha sometido a un test de esfuerzo. Y resulta que, igual que en el sistema sanitario, pero ahora en el sistema educativo, que es el que no se ocupa, al someterlos a esa prueba de esfuerzo nos hemos dado cuenta de que el traje ha empezado a saltarle las costuras. El sistema no ha aguantado como teóricamente pensamos que podía aguantar este confinamiento, esta escuela a distancia, esta educación a distancia. Porque es evidente que ha habido unos retos a los cuales la escuela no se ha podido plantear. Los retos que yo he querido, o las costuras que han estallado de este sistema, lo he organizado en 5 grandes campos. Se han roto las costuras desde las políticas educativas, se han roto algunas costuras de la estructura institucional de lo que son los sistemas formales de educación, las escuelas, las instituciones educativas. Se han roto también muchas costuras desde el ámbito de lo que enseñamos, de lo que es la materia con la que trabajamos los centros, que es el currículum. También en el ámbito de la escuela en su entorno y la realidad que da sentido a esa propia escuela en coordinación con el resto de agentes que forman el barrio, el distrito, el pueblo, la localidad. Y se han roto algunos elementos o concepciones de cuál era el papel del profesor. Se ha roto una concepción de las políticas públicas educativas, una concepción de lo que es el sistema escolar, la escuela, el currículum, el profesorado y la escuela inserta en su entorno. Vamos a ver de las políticas educativas qué es lo que yo entiendo que se ha roto. Desde hace algún tiempo sabíamos que las políticas educativas, las instrucciones administrativas, las resoluciones circulares y órdenes que surgían de las consejerías de las comunidades autónomas tenían que ver con un dicho que no correspondían con el hecho de la realidad del mundo de la escuela. Había una distancia abismal entre los discursos administrativos y resoluciones normativas y la realidad del mundo de las escuelas. Pues bien, en estos momentos de pandemia, sometida al test de esfuerzo, la distancia ha sido abismal. Si alguna escuela ha salido adelante, ha sido gracias al trabajo que desde la realidad han hecho muchos docentes y comunidades educativas, no estando a espaldas de las, digamos, de las normas administrativas, pero sí utilizando su propia energía y desde luego no valiéndose de la energía que teóricamente le prestaba la norma. Entre el dicho y el hecho había mucho trecho y la separación que se ha visto en la pandemia ha sido evidente. Es más,
como he dicho, la salida de la situación ha sido gracias al esfuerzo de las propias escuelas, en la gran mayoría de los casos. Pero es que además se ha roto también la concepción de que la política educativa tenía la suficiente autonomía como para gestionar el derecho a educación de manera, digamos, si no única, sí primordial o dominante. Y hoy hemos dado cuenta de que para que el derecho a educación sea real, las políticas educativas tienen que estar en consonancia con las políticas de vivienda, con las políticas urbanísticas, con las políticas de renta mínima vital, con las políticas laborales. Es decir, es un equilibrio de políticas que permite que el derecho a la educación sea un hecho. El sistema educativo ni puede arreglar todo, ni puede conseguir que el derecho a la educación sea tal derecho, simplemente actuando desde su propio rincón, que es la política educativa. Con lo cual, el diálogo entre políticas públicas tiene que ser un hecho. Bueno, primera fractura y algunos aprendizajes. Segunda fractura, el sistema escolar. El sistema escolar lo que ha demostrado ante esta exigencia es que es tremendamente rígido y que tiene una fragilidad tremenda en cuando hay una demanda mediante una situación de contexto muy diferente como ha sido trabajar telemáticamente o a distancia. Da lugar a que se ha intentado durante muchos momentos pues trasladar el modelo formativo presencial al modelo online, pues enviando fotocopias de ejercicios de texto a través de un correo electrónico que los padres apuradamente trataban de imprimir para luego escribir las preguntas a los chicos, volver a escanear, enviar. Esto es imposible. No solamente es imposible, sino que al mismo tiempo justifica de alguna manera el que muchos alumnos, estudiantes y familias se hayan desenganchado. Incluso ha habido una cierta evolución, entonces se ha utilizado una plataforma como esta de videoconferencia y bueno, pues se ha pretendido ir preguntando, Luis, Antonio, ¿has hecho los ejercicios? ¿Qué no has hecho? ¿Has hecho el ejercicio 22? Y tal, claro, cuando pasaba por los 20 y tantos chicos, habían desconectado 15 chicos ya, porque digamos, los distractores que había en su entorno, en su casa, eran mucho más mayores, o sea, de mayor interés que la actividad 18. Es decir, que el sistema escolar, con esa traslación de ese modelo presencial al modelo virtual a distancia, ha entrado en crisis, se ha roto la costura de ese sistema. Porque fundamentalmente era un sistema centrado en la respuesta, en que la respuesta sea fiable, o sea, se ajuste a la que de alguna manera estudia o lee en un libro de texto, en vez de ser una estructura centrada en la pregunta, en la búsqueda personal, en el interés que le genera al estudiante la posibilidad de descubrir parte del conocimiento que no viene dado, sino que su profesor, asumiendo un rol de indagador, le ayuda a satisfacer una cierta curiosidad y sobre todo una curiosidad sobre aquello que le rodea, que era la pandemia, el que algún familiar se estaba muriendo o estaba enfermo, y no la regla de Ruffini o la división de polinomios. Bien. También nos ha enseñado una cosa, que es que una digitalización al uso no ha resuelto el problema. La fractura precisamente de atención a los alumnos con mayores dificultades se ha puesto en manifiesto, se han sentido desatendidos. Los grupos sociales más débiles han desconectado de esas sesiones, pero eso no significa que volvamos a una educación presencial, a una escuela presencial, al uso habitual. Ahora hemos aprendido también que existen unos espacios de trabajo autónomo precisamente también en los establecimientos educativos, pero que no necesitan la típica aula huevera con 30 chicos, todos mirando al frente y al discurso que plantea un profesor, sino que puede haber otro espacio y otro modo de coordinación docente en base a utilizar una plataforma digital o a recoger información, que todo complementariamente contribuye a un proceso digamos, un proceso de enseñanza-aprendizaje un poquito más complejo. Por tanto, no todo consiste en lo que imparte el profesor en el aula, sino que empezamos ya a hablar de una cierta hibridación. Eso nos elimina en lo más mínimo la presencialidad por el valor de socialización que tiene y por la gestión de una, digamos,
un conocimiento común que es lo que nos va dando cierto, o sea, va uniendo como un cemento una estructura social y nos permite un avance colectivo como sociedad. El tema es que la educación no es un planteamiento individual ni una suma de actos individuales. Hay que conformar una realidad cómplice con ideas comunes a las cuales precisamente el docente contribuye. Bueno, pues ya hemos visto otra tercera, digamos, costura que ha estallado, que es la falta de fragilidad, o sea, la rigidez del propio sistema escolar. Otra dificultad, el currículum. El currículum está caracterizado por ser un currículum tremendamente fragmentado, como se suele decir, de kilómetros de extensión y de milímetros de profundidad. Es un currículum muy centrado en los resultados y muy poco centrado en los procesos de enseñanza, en el descubrimiento. Cada vez estamos más convencidos de que tenemos que seleccionar, priorizar, hacer casi como curator cuando trabajamos en los blogs, o sea, seleccionar mucho la información y hacer que el alumno indague aspectos sustanciales con un nivel de profundidad suficiente como para que disfrute de lo que supone un proceso de aprendizaje. Y más aspectos sustanciales que estén muy relacionados con el mundo de las vivencias donde en general o en cada momento ese estudiante está inmerso. Y fijaros que ahora mismo, como he dicho antes, estaba inmerso en una pandemia, estaba confinado y nosotros seguíamos con la revolución del 19 o hablando de la división de polinomios. El plantear problemas vitales de sentido común, participado y planetario es un elemento sustancial que permite, o sea, crear ese cemento de unión entre las distintas personalidades de los sujetos, y esa es una misión, digamos, que tiene la institución escolar. Por tanto, esa excesiva fragmentación es otra costura que ha hecho que muchos chavales se hayan desenganchado, ¿no? Si se ha caído la presencia porque no están en el aula, no lo puedo mirar yo a Luis, que está siempre distraído, ni tiene la disciplina en el ámbito escolar en el cual se le llama la atención. Y si yo no tengo ese contacto directo, el control ya no puede venir por esa presencia que tiene el profesor en el aula. La presencia física desaparece en ese momento y entonces el control tiene que venir por la propia tarea y por algunas rutinas, como es momentos de tarea, momentos de explicación grupal de la tarea de cada estudiante al resto del grupo, por su explicación y defensa delante del profesor, buscar otros elementos y otras rutinas que otros centros han encontrado para seguir generando esa idea de institución escolar. No solamente el currículo en su desfragmentación, digamos, no has conseguido responder a este test de esfuerzo. Tampoco has conseguido responder a este test de esfuerzo las escuelas aisladas. Las escuelas que estaban de espaldas a su entorno. Aquellas escuelas que distinguían entre lo que era la educación formal y la informal. Aquellas escuelas que pensaban que eran el monopolio del conocimiento. Y aquellas escuelas que no se han comprometido en un proyecto educativo con el distrito, con la ciudad y con el barrio, haciendo que otros agentes educativos tengan que ver con mucho de lo que pasa en la escuela y la escuela esté muy permeable a mucho de lo que pasa en el centro cultural, en iniciativas que tenga el ayuntamiento, en el club de scouts, en todo lo que es la trama social que conforma el entorno. Y luego, por último, otra fractura ha sido la idea de ese profesor aislado en su aula. Si algunas escuelas han resistido mejor es porque se han sentido seguras, porque forman parte de comunidades de profesionales, comunidades de docentes que planifican en común, porque al mismo tiempo se han dado cuenta que su tarea no es solo instructiva, sino formativa y educadora, y porque han intentado que todas sus propuestas vayan encaminadas a crear comunidad de docentes y comunidad de aprendizaje, comunidades de estudiantes. Bueno, muy resumidamente, es lo que yo quiero trasladar después de lo que la literatura y la investigación señala de cuáles han sido las dificultades durante este periodo de confinamiento y cuáles son, digamos, aquellas semillas en torno a basar
una escuela en una nueva realidad. Y hemos dicho, han fallado políticas públicas, han fallado la manera de concebir la rigidez institucional, han fallado un currículo fragmentado, han fallado lo de escuelas aisladas, autónomas, y ha fallado una concepción de profesor aislado en su aula. Al mismo tiempo, hemos señalado algunos puntos de por dónde debemos, o parece ser que tiene más éxito, cuáles serían las bases de esa escuela en esa otra nueva realidad. Bueno, y ahora, muy brevemente, voy a hablar de la segunda parte. Ahora he dicho un poquito los qués, qué cosas han fallado y en qué deberíamos montar esa nueva escuela, esa escuela que parte del estudio de la escuela habitual. Y ahora, entonces, por tanto, una vez hablado de los qué, hablo de los cómo. Y en los cómo os voy a contar solo 2 experiencias. Ya sabéis que cuando he dicho lo del blog de Escuela de Red, estoy hablando que hay cerca de 170 experiencias. Pero he sacado 2 experiencias, las últimas, precisamente porque tratan de experiencias de escuelas que han estado trabajando durante ese periodo de confinamiento. Por eso la he traído. La primera es una escuela de primaria en un pueblecito cerca de la ciudad de Almería. Es una escuela que se mueve en un ambiente es una población, un pueblecito de unos 15.000 habitantes, de familias del ámbito más rural o pequeño comercio, y que se sentían orgullosas de la escuela, en este caso es una escuela pública, la escuela pública que hay en el centro, que hay en el pueblo. En cuanto el equipo educativo toma conciencia de lo que se le viene encima con el confinamiento, hay un momento de incertidumbre que no saben cómo abordar la situación, pero saben que no pueden seguir haciendo lo mismo. Se dan cuenta de que es otro tipo de realidad, es otro entorno donde tienen que trabajar y no pueden seguir haciendo lo mismo. Y sabían que cualquier opción o de respuesta que tenían que dar o lo daban como equipo o aisladamente no iba a resolver la situación. Es verdad que esta escuela tenía bastante experiencia de trabajo por equipo. Los ciclos funcionaban muy bien. El equipo de técnico de coordinación pedagógica, que es el término que se utiliza en Andalucía, pero que en el resto de las comunidades suele llamarse la Comisión de Coordinación Pedagógica, repito, trabajaba muy bien. Entonces empezaron porque utilizar, fíjate, algo tan sencillo como el WhatsApp para crear grupos de discusión y debate en ese lugar tan simple como era un grupo de WhatsApp. Y digo esto porque era una escuela precisamente que no tenía mucha experiencia en las tecnologías y que sabían que estaban muy mal dotadas tecnológicamente. Pero, ¿qué hicieron? Dice, vamos a utilizar la tecnología que conocemos. No tenemos tiempo de aprender un nuevo uso de las tecnologías. Vamos a utilizar las tecnologías que tenemos. Es verdad que posteriormente ya empezaron con plataformas del tipo de las que estamos ahora utilizando, de videoconferencias, etcétera. Pero al principio empezaron a crear grupos dentro del aula, grupos de estudiantes que iban conformándose por grupo de aula y grupo de docentes por ciclo y por comisión de coordinación pedagógica. Eso organizativamente. Y dijeron, ¿en qué somos fuertes como centro? Pues nosotros estamos acostumbrados a trabajar en torno a grandes ejes curriculares. No tenemos cada centro, cada aula ni cada nivel utiliza su planificación curricular a espaldas del otro, sino que lo hacemos en común y utilicemos esa energía de entrada. Ellos trabajaban en torno a un eje curricular que anualmente planteaban, de modo que todo el centro acercaba su currículum a ese eje. Luego establecían proyectos trimestrales, cada ciclo con su diferencia, claro. Digo, diferencia a tenor de los estudiantes, y luego cada semana había un proyecto semanal. Muchos de ellos se contaban luego, una vez debatidos, en el programa de radio que se hacía en el pueblo, en una Radio Candil, y contaban las conclusiones que durante esa semana habían llegado en el estudio de cualquier proyecto, ¿no? Bien, pues ese año el proyecto que tenía era la salud de las plantas. ¿Y por qué? Siempre utilizaban un tema que tuviera una concepción planetaria, que hubiera una institución digna de reconocimiento que estuviera detrás respaldándola. Y el año 2020 la ONU declaró como el año de la salud de las plantas.
Y entonces hicieron la siguiente pregunta. No podemos no rentabilizar lo mucho que hemos aprendido con el tema de salud de las plantas, pero vamos a darle un giro. Vamos a unir la salud de las plantas con la salud, con nuestra propia salud y el tema de la pandemia. Porque ellos sabían que o el tema de la pandemia entraba en el currículum o el desenganche iba a ser importante. Es más, como tenía una buena complicidad con la familia y el tema era de preocupación familiar, la ayuda y la complicidad de familia y estudiantes, estamos hablando de primaria, del alumno de 6 a 12 años, del alumno de 6, 7, 8, 9 años, estaban trabajando temas que a la misma familia le estaba interesando. Y entonces hicieron una serie de prioridades. En el tercer ciclo, por ejemplo, se hicieron una gran pregunta. ¿Cómo el comportamiento social del confinamiento afectaría a la mejora del medio ambiente? Hicieron todo un diseño experimental estableciendo hipótesis previas de trabajo a partir de llegar a una serie de presunciones que decían, hombre, si hay menos movilidad y hay menos uso del transporte privado, pues seguramente habrá menos contaminación, las plantas tendrán una vida más saludable y, bueno, de pronto encontramos que algunos animales se acercan al medio urbano. Bueno, una serie de hipótesis. A continuación se le indicaba una serie de lecturas que encontraban en Internet o en los propios materiales que tenían en casa, con el contacto que tenían con el profesor y la profesora, y al final, después de ese estudio que era validado entre los propios compañeros, llegaban a una serie de tesis finales, de explicaciones que defendían entre ellos y con la profesora y que se subían al blog. Cada clase tenía su blog y estas producciones se incorporaban al blog y eran conocidas por ellos y por todas las familias. El segundo ciclo, ¿qué hizo? Pues como ahora no podemos hacer el huerto en el colegio, vamos a hacerlo el huerto en casa. Y familias y estudiantes se pusieron a utilizar envases, platos, lugares donde, según humedad, según luz, según temperatura, iban observando el crecimiento y lo iban anotando en un diario de campo. Y ese diario de campo lo hacían público, debatían y argumentaban. Todo eso acompañado con vídeos que iban dando testimonio de todo lo que iban haciendo y que iban colgando en el blog. Y el primer trimestre hizo una muestra sobre todos los procesos de fotosíntesis, del ciclo vital del agua, todo lo que afectaba a las plantas, donde los chicos armaban sus propias estructuras a base de cartón, a base de una representación de la naturaleza, generando pequeños entornos, y a partir de eso pues hablaban del ciclo del agua, hablaba de la fotosíntesis, pero defendiéndolo y haciendo una especie de presentación. Estamos hablando de chicos de 7, 8 y 9 años. Bien. Todo esto iba acompañado de un elemento sustancial que tiene que ver con eso que yo señalaba de la acción educativa del docente mucho más allá de la acción instructiva. Y es que iban tanteando el estado emocional de los chicos. Entonces todos los chicos diariamente, valga la redundancia, escribían su diario sobre sus impresiones, sobre lo que sucedía en su casa y sobre lo que habían aprendido. Estos diarios les servían, era el nutriente al profesorado para ajustar mucho las tareas que estaban planteando. Aparte de que estos diarios en muchos casos se colgaban también en el blog. Por tanto, observar. Las políticas públicas, en este caso las políticas educativas, las resoluciones, viéndose la separación entre ese dicho y el hecho de la realidad, pasaron a un segundo plano y fue la escuela la que tomó las riendas de la mejora fue la comunidad educativa, los docentes los que tomaron las riendas. Frente a la fractura de la escuela rígida, de pronto se dieron cuenta de que todas sus presunciones de educación presencial no podían trasladarla a una educación virtual y giraron el currículum y giraron la organización de tal manera que sostuviera, porque pensaban no tanto en cómo yo valerme de qué herramientas para enseñar, sino qué herramientas podían utilizar los estudiantes para aprender, y yo me acomodo. De eso dio lugar a que algunas herramientas, como he dicho al principio, era simplemente relación a través de WhatsApp o de correos electrónicos, pero se fue claramente evolucionando. La fractura del entorno ellos no la tenían porque ya tenían anclajes
a través de, repito, instituciones, tanto en las familias como instituciones o servicios del barrio, y esa visión del educador que trasciende del formador, del docente, los aspectos educativos, lo han cuidado especialmente a través del uso de los diarios. Bueno, esto sería esta escuela de primaria. Y ahora vamos a un instituto de secundaria. Este instituto es de un pueblecito, Cártama, de la provincia de Málaga, de mayor población, tiene unos 25.000 habitantes. La población tiene una cultura también rural, hay plantaciones de cítricos, hay también alguna explotación, alguna empresa cárnica, y tan cerca de la zona de expansión tecnológica o de la zona tecnológica preferente de Andalucía. En ese contexto, a caballo entre lo más artesano o lo más tecnológico, está la localidad de Cártama y este instituto que se llama Cartima. Bueno, pues este instituto se sorprendió también de la situación de confinamiento e inmediatamente dijeron, chicos, la respuesta, vamos, no tiene en este caso nada que ver con nuestro periodo de trabajo presencial. Y dedicaron toda la Semana Santa, que fue unas fechas posteriores a la declaración del estado de alerta y del confinamiento, a hacer una planificación curricular en las siguientes características. Sí, vamos a ver, ¿qué es lo que preocupa a nuestra población en este momento? Era evidente, la COVID-19. Entonces se hicieron tres grandes preguntas. ¿No hemos llegado a esta situación de pandemia? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las causas? ¿Quién parece que la produce? ¿En qué lugares? ¿Por qué en esos lugares y no en otros? ¿Cómo hemos llegado a la pandemia? Otra segunda pregunta, ¿cómo la estamos afrontando desde el confinamiento? Y otra tercera, ¿qué escenario de futuro se nos abre? Con estas tres preguntas descritas, con suficientes temáticas sugeridoras, dio lugar a que todos los docentes del instituto, toda la etapa de educación secundaria obligatoria, todas las materias, asignaturas curriculares se pusiesen al servicio de estas tres preguntas, no elaborando, sino recogiendo sus objetivos, sus estándares de evaluación, los contenidos y sobre todo las tareas, organizándola para dar respuesta a los distintos aspectos que cada una de estas preguntas iban contemplando. Con lo cual, en un documento común en Drive, todos iban escribiendo de su ámbito disciplinar cuáles podían ser contenidos temáticos que podrían ellos abordar. Cada profesor sabía lo que abordaba el resto y muchos contenidos no se iban a duplicar porque iban a ser trabajados por otro profesor. De tal manera que todo el centro se centró en responder cómo hemos llegado a esta situación, cómo afrontamos el confinamiento y qué escenarios futuros se nos abren. Un trabajo de toda la institución. La coordinación docente ya no tenía que ser burocrática o procelosa. Si es que yo a través del documento ya estaba viendo por dónde iba trabajando cada profesor y qué elementos se me pedía a mí peculiarmente que yo podía trabajar. Elementos que yo precisamente había incorporado en ese documento en común. Y así en matemáticas se podía estar trabajando, pues, cuál es la evolución de la cifra de la pandemia en en Málaga, en Andalucía, en España, en el planeta, o, bueno, cómo está disminuyendo en la restricción de movilidad, en las cifras del CO2 del medio ambiente, o en química, por qué el jabón precisamente es un elemento que actúa frente al coronavirus, o es conveniente hacer un desinfectante casero o no, por qué sí o por qué no, o cuáles son los últimos resultados estadísticos que tenemos de ensayos clínicos de algunos medicamentos como el ibuprofeno, o desde el punto de vista de la biología relacionada a degradaciones de entorno, medio ambiente, ecosistemas y pandemias, o montar una especie de noticiario para desmontar coronavirus sobre explicaciones del origen del coronavirus, o trabajar con el científico Severo Ochoa que aportó con el tema del código genético en lengua inglesa, pues conectando con emisoras de países anglosajones para detectar cómo venía el confinamiento, compararlo con el confinamiento, exponerlo ellos en vídeo oralmente, en expresión visual, ver cómo se ha estudiado o cómo se ha trabajado el confinamiento
desde el humor gráfico de, bueno, del Roto, el Forges o otros internacionales como pues Steinberg, Folón, etcétera, o incluso del ámbito económico, como hacer un presupuesto familiar en confinamiento, un presupuesto de una ciudad, de un distrito, de un barrio, la economía de un país, bueno, etcétera, etcétera. O de geografía e historia, cómo vivieron el confinamiento en la guerra del Peloponeso, en los textos de Tucídides, o cómo vieron el confinamiento bueno, en la peste que surge en Roma, o en la peste negra en el siglo XIV, o en la llamada peste española. ¿Cómo es todo el currículum para intentar responder a estas tres preguntas? La coordinación estaba fijada por el propio contenido de enseñanza. Los chavales estaban descubriendo muchas de las cuestiones que le estaban afectando diariamente. La familia incluso estaban llenas de curiosidad viendo cómo sus hijos estaban trabajando algunas preguntas que las propias familias se hacían a sí mismos. Con lo cual, la fractura de políticas públicas y distancia entre el dicho y el hecho, resulta que en este caso, otra vez más, fueron las comunidades escolares y los docentes los que tiraron de la escuela. Y las administraciones surgían con sus discursos que estaban, por desgracia, eran paralelos a sus prácticas. Pero es que la institución de pronto pierde su rigidez, flexibiliza, porque el contenido sobre el que trabaja, que es el currículum, resulta que lo ciñe lo que preocupa, que es la COVID. El entorno. Fijaros que el ayuntamiento se encargó de financiar todas las wifi que de alta calidad necesitaba el pueblo. La relación que había entre entorno, ayuntamiento y instituto era fantástica. Es más, ya había financiado tiempo anterior que todos los chicos tuvieran acceso a una tableta por persona, por chico. Y en cuanto al profesorado, fijaros cómo toda su vocación era generar comunidad de profesionales para resolver un problema que le haga sentirse seguros y sentir que están acertando. Bueno, pues yo con esto acabo mi exposición intentando argumentar que efectivamente hablar de innovación educativa, pasar de una escuela cuyas costuras se han roto a una escuela que parece que podría resistir otros embates y diseñar una realidad un poco más deseable, digamos, un poco más optimista, ¿no? O al mismo tiempo evolucionada, pasar de esta realidad anterior a la próxima es una innovación tremenda. Es un paso tremendo que requiere todo un proceso cultural, profesional, humano, muy relevante, burocrático, legislativo, muy relevante. A todo esto yo le llamo innovación, más allá de una innovación local, de una innovación metodológica. Por eso hemos titulado esta ponencia como Nueva Normalidad e Innovación Educativa. Bueno, pues nada, disculparme porque yo creo que me he extendido mucho y bueno, estoy a vuestra disposición y esperando vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, y no te preocupes, que lo has explicado maravillosamente bien y es el tiempo que has tenido que ocupar y ya está. Pues ahí está mi compañera Guiomar. Cuando quieras das paso a las preguntas, por favor. Buenas tardes, Rodrigo y Beatriz. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta tarde y apuntarnos reflexiones tan interesantes y traernos también experiencias, de aquí, ¿no? De nuestro territorio, de España, que se han producido en los últimos meses y que pueden servir de inspiración para nuestros estudiantes, ¿no? Se han planteado por aquí un par de preguntas. Te lanzo la primera, respondemos y si quieres te planteo la segunda y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, es bienvenido a plantearla por el chat. Bueno, pues la primera persona, Ana, pregunta, dice una reflexión. Por mucho que queramos avanzar hacia una educación constructivista, muchas escuelas siguen estancadas en una educación fordista y anticuada, donde todos somos clones. ¿Cuándo cree que se va a producir esta revolución crítica y cultural, donde desaparezca esta educación globalizada para todos, si es que se va a producir? Bueno, en fin, como todavía parece ser no hay muchas preguntas, si queréis voy respondiendo una por una. Hombre, señalar cuándo me dais un rol que yo difícilmente os puedo responder, no sé cuándo. Ahora, sí es verdad, y con eso quiero daros cierta satisfacción, de que llevo 8 años recogiendo buenas experiencias y tengo una cola enorme. Con lo cual, no es tan extraño. Y si
analizáis todas y cada una, os vais a sorprender como cada una, porque son todas escuelas muy normalitas. Ninguna tiene una dotación especial, ninguna ha hecho ninguna selección de alumnos brillante, ninguna tiene un contexto familiar que, vamos, le sobra todo. Son normalmente, y siempre priorizo, escuelas en contextos quizás débilmente estructurados o con dificultades o incluso culturalmente un poquito débiles, en las que a mí me da atractivo porque es un lugar fantástico para aprender. Y es verdad que el conocimiento ha avanzado mucho sobre lo que es un deber ser del proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que, como he dicho antes, las políticas educativas, las prácticas docentes, no están aisladas, están en una cultura dominante donde se prima la cultura del que más puede o el que tiene más éxito. Se reconoce que es un mal inevitable que haya un sector de población de jóvenes, el 40%, que no tenga trabajo, y se asume que, bueno, si tienes oportunidades brindadas por un entorno u otra serie de circunstancias, ese viejo certeza de que, mira, tú estudias mucho, sé muy obediente, estate en la escuela, haz todos los ejercicios, saca buenas notas, que al final te aseguro que tu futuro va a ser espléndido. Digamos, bueno, a nivel estadístico general me vale, porque efectivamente a mayor formación tengo mayores posibilidades de futuro. Pero a nivel individual, ¿tú me lo aseguras? No, esas certezas ya no funcionan. Entonces, la realidad tiene que fundamentarse en una serie de certezas. Entre otras, el que el propio aprendizaje tenga un cierto sentido. Yo no puedo esperar en ese futuro que luego no es real encontrar la satisfacción que no encuentro todos los días en mi aprendizaje. Todo eso significa también que el profesorado tiene que quererse un poco, tiene que vivir en una comunidad sensata, no lleno de malestares. Y para eso es un sentimiento de seguridad, de trabajo en común es mayor que el sentimiento de aislado. O sea, no sé cuándo llegará a esa escuela. Hay un entorno difícil, pero sí es verdad que podemos generarnos dentro del ámbito escolar y en complicidad con el entorno, algunos entornos llenos de posibilidad. Muchas escuelas lo han conseguido y, repito, tenía ahí ejemplos de más de 170 escuelas que lo han hecho. Perfecto, muchas gracias. Pues otra pregunta que plantean es, bueno, valoran que ha sido muy interesante el esfuerzo de las escuelas, entiendo que durante la pandemia, ¿no? Las escuelas que has comentado, y cómo el esfuerzo de las escuelas ha sido clave. Y en ese sentido, ¿de qué forma en concreto esto ha sido posible? ¿Qué papel han tenido las familias en ello? Si hay algo a destacar al respecto. Y en esta misma línea, ¿podría compartir alguna experiencia exitosa que haya conseguido reenganchar a aquellos estudiantes desenganchados de los que hablabas al inicio, creo, de la conferencia? Vamos a ver. Las familias han sido un elemento clave en este confinamiento. Lo que pasa es que las condiciones estructurales o de vida en las cuales se inserta, digamos, la estructura familiar a veces no son las adecuadas. Se pensaba que, como está en casa, está bajo, entre comillas, el cuidado del familiar, del padre o la madre. Era evidente que no pasaba así, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la familia no es un ámbito ni incluso curricularmente competente, no está formado en la educación. Aparte de enfadarse con el hijo si no estudia, o aparte de decirle qué bien que has hecho esto, no tiene otro tipo de herramientas, no es un profesional de... Es verdad que en el ámbito sanitario una familia puede atender los primeros auxilios, pero no puede atender un problema de salud grave. Pues en el ámbito familiar, eso es decir, bueno, estás en tu casa y ahí tienes tu familia, pues tiene todas las limitaciones que supone en cualquier otro ámbito. Por eso hay profesionales de la enseñanza. Ahora, sin embargo, la complicidad entre familia y escuela ha sido radical. Si una familia, por ejemplo, en la historia de la escuela de primaria, recojo muchos testimonios de familia que decía que su gran respiro estaba en los testimonios que me trasladan, cuando sabían que el bien iban a hablar con la profesora, porque la tranquilidad que le transmitía la profesora le servía para trabajar con su hijo el resto de la semana. O sea, esa complicidad en decir, este es un conocedor de mi hijo y de lo que es enseñar, va a entender mis propias ansiedades y me va a dar un par de pautas para al menos no hacer daño al proceso de aprendizaje, sino acompañarlo. Pero fijaros, para conseguir esa confianza
la historia que tiene previa esta escuela con las familias. Esta escuela con la familia ha tenido que sufrir muchos momentos donde no era muy bien comprendido su actitud, donde necesitaba trabajar esa buena relación. Ahora la saca rentabilidad. Si no estamos creando comunidades familiares y comunidades de docentes, superando, o sea, creando que somos realidades distintas, luego llega este momento u otro, o otro de crisis, con un problema de disciplina de un chico, con un problema de convivencia, resulta que no vamos a tener esa complicidad. Se lo han trabajado y lo han conseguido. Pero fijaros lo que quiero resaltar, la confianza que tenía esa familia de decir, estaba más esperando la familia, el contacto con el profesor, para que le diera una cierta pausa, de un cierto marco, que el propio estudiante que estaba seguro de su profesor. Porque el mensaje que decía el chico era, si tú no eres mi seño, ¿tú qué me vas a decir a mí? Esto es un rollo, yo quiero ir al cole, esto no es mi seño. Entonces, y la confianza que había el chico entre su madre, su padre y el mismo profesor, bueno, generaba esa estructura, digamos, de sistema escolar que no lo tenía si precisamente esa complicidad no existiese. Bueno, luego me habláis de cómo reenganchar. El problema de reenganchar no es el problema, quiero decirte, se producían ciertos reenganches, qué duda cabe. Y en las escuelas donde han trasladado el modelo presencial al modelo online, el desenganche ha sido masivo. Y si yo quiero conseguir el enganche mediante la amenaza que tenéis un examen o llamarlo por teléfono, llamar al padre y tal, a la tercera llamada ya no ni el padre, ni la madre, ni nadie cogía porque estaban en tal estado de ansiedad que no le faltaba que el profesor le crease más problemas. Entonces, el reenganche se producía por esa complicidad que había en la familia y porque la tarea en sí, fijaros que el chico de 8 años hace todo un montaje a base de cartulina, poniendo sus palmeritas, una chasquita de agua, para hablar del ciclo del agua. Se tira una semana entera trabajando, enseñándoselo a la profe a través de videoconferencias. Pero después de eso hace un ensayo con su familia de cómo lo va a explicar. La familia le va corrigiendo. Él va anotando las dudas que va resolviendo y luego lo explica en la clase, graba un vídeo y lo explica en el blog. Ahí no he habido que reengancharlo. Ahora, si tú le dices arte, o sea, al menos ejercicio de la página 12 del libro de texto, hace 1,5 y si acaso. O sea, que el reenganche estaba en base a 2 cosas. 1, había una complicidad básica entre familia y escuela. 2, la materia, la tarea que se planteaba tenía un cierto reto y tenía que ver con lo que estaban preocupando. Y luego, al mismo tiempo, había una actitud de escucha y cuidado en el docente que no es la persona que te dice, mira, estos son los ejercicios y hazlos, sino que se recogían los diarios y cuando se veía en algunos diarios un cierto malestar, se estaba preveyendo ya esa huida. Y entonces había un contacto más personal a través de una llamada telefónica o una videoconferencia. O sea, esa es la línea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, van surgiendo más preguntas por aquí por el chat. Yo tenía también otra, pensando en la iniciativa, ¿no?, del blog Escuelas en Red. Si querías comentarnos un poquito, quizás, la importancia del papel de la divulgación periodística y de la responsabilidad social de los medios de comunicación a la hora de comunicar y de difundir propuestas educativas innovadoras, y si esta divulgación que lleváis haciendo ya con un largo recorrido ha tenido algún ejemplo, un impacto, ¿no?, tangible que haya podido inspirar a otros centros educativos, ¿no? Si a raíz de conocer que se recogen escuelas en red, pues a lo mejor otro centro ha decidido profundizar más en esa propuesta que teníais. Si tienes alguna historia o anécdota en este respecto. Vamos a ver, si hay una característica del conocimiento hoy día y es que en muchas ocasiones no se da cuenta que tiene que estar al servicio de los problemas que hay en la realidad. Muchos aquellos que reflexionamos sobre el hecho escolar nos sentimos muy a gusto hablando con profesionales que reflexionan y teorizan sobre el hecho escolar y es fantástico, pero no hay elementos suficientes que se incorpore esa teoría para ver de qué manera esa teoría alivia algunos de los problemas que tiene la práctica de enseñanza. Es decir, se encuentra un divorcio evidente entre los problemas que tienen los docentes, la familia, y las reflexiones teóricas, que como decía muy bien
una de las compañeras que ha preguntado, sí, ya hemos descubierto y hay bastante investigación de lo que es una escuela constructiva, crítica y tal, y sin embargo seguimos con una escuela, ella le llama fordista, yo a veces le llamo escolástica, ¿no? Es decir, ¿y cómo que? Efectivamente, por desgracia, muchas veces, lo mismo que pasa con la administración, que mucho de su discurso va a una escuela teórica, que no es la escuela urgente, esforzada, que hemos dicho que no es la suma de actos individuales, sino que genera una institución, una estructura, pues muchas veces el conocimiento no tiene ese afán divulgador, sino simplemente elabora conocimiento sobre el propio conocimiento, matizando formalización de conceptos, estructuras de investigación. Todo esto está muy bien, pero repito, tiene que incorporar esa teoría problemas a los cuales tiene que resolver. Igual que la investigación en ciencia o en farmacología tiene que buscar una vacuna, aparte de investigar, digamos, sobre lo que es el virus y su problemática, ¿no? Después, comunicación o divulgación. Bien, es realmente difícil pensar que un periódico como El País, que tiene una tirada tan enorme, tanto en España como en Sudamérica, permita que durante 8 años haya un espacio para hablar solo de experiencias de escuela. Yo creo que ha sido un paso gigantesco. Observáis que también el periódico ha abierto un espacio que se dedica al país de educación, pero este espacio incluso estaba antes que esa sección y lo incluye en un espacio que se llama el país del futuro. Considera que efectivamente tenía que apuntar como uno de los elementos débiles que había en el sistema para pensar en un futuro, tenía que apostar, Planeta Futuro, no el país futuro, Planeta Futuro, donde se habla de contenido solamente, sobre todo de situaciones del tercer mundo, dificultades alimentarias, etcétera. La problemática es más grave. Entonces incorpora en el ámbito educativo un lugar de reflexión en base a la práctica donde vea que hay esperanzas de otro modo de vivir mucho más justo, mucho más inclusivo y mucho más solidario. Bien, yo creo que esto es un compromiso que adoptó en la revista El País, el periódico El País, y que creo que es extraño que un periódico de esas características, si no tiene una cierta sensibilidad, permita que durante 8 años ese blog de Escuela en Red no está cubierto por otro blog que dedica a otros menesteres, al principio mucho más atractivos, muy llamativos, como hay muchos, ¿entendido? Pero había una tercera parte que me has hecho de tu pregunta, que es, además de la... sí, ¿qué impacto ha podido tener? Mirar, por suerte o por desgracia, el impacto últimamente lo medimos a través del eco en las redes sociales. Y cada vez que sale un post, la repercusión, en tanto en Twitter, en Facebook, LinkedIn y tal, es muy importante. El acceso y el retuiteo y el me gusta es realmente sorprendente y llamativo. Seguramente también esto contribuye, como le digo a muchos colegas, que el país lo siga teniendo, efectivamente. Además, date cuenta que 160 y tantas experiencias participando de un lugar donde parte de su experiencia cada docente que participa en la experiencia hace el post conmigo. Si observáis, todos los posts tienen autoría compartida, porque está con el profesor que la ha impartido o lo ha liderado, junto conmigo, que yo soy una especie de testimonio, testimonio de lo que ha hecho. Entonces, es una manera de sentir que ese lugar es un lugar en el que cuando tiene que relanzar cómo lo hace, te invita a ese sitio. Y cuando hay alguna pregunta de algún otro docente de cómo hacerle, te invita a ese sitio. Pero es que ya entre ellos ya se conocen de alguna manera porque han participado en ese sitio. Y entonces el término de escuela en red obedece a que en cierta medida todos sienten que en algún momento han tenido un lugar dominante o protagonista en ese lugar donde su historia ha pasado a primer lugar y lugar de referencia. Otro tipo de impactos son muy difíciles de medir y tampoco realmente lo pretendo. Lo que sí me gustaría es que
frente a un discurso a veces muy anodino en el ámbito de las redes sociales, que haya un espacio que cree opinión sobre que otra realidad también existe. Frente a una realidad muy frugal, muy insulsa, muy quejica, existe otra realidad de acciones, no de palabras, sino de acciones, donde muestran que otras maneras de hacer se hacen diariamente y es posible. Es una manera más de ayudar a crear opinión. Pues muchas gracias. Una última pregunta que intenta sintetizar las últimas que se han hecho por el chat, que han llegado ya a última hora, y que iría orientado hacia a impulsar la innovación en la formación del profesorado y si es importante que haya una colaboración entre los profesores para tener unos buenos resultados y ideas innovadoras, o puede depender esta innovación de un único profesor. Si pudieras ser breve en esta respuesta por tiempo, y muchísimas gracias por tu dedicación. Brevemente, cada profesor puede innovar y puede hacer lo mejor que pueda. Ahora, yo siempre digo, dedica tanto o más tiempo a crear complicidad con tus compañeros en la innovación que hagas que a la propia innovación. Porque la experiencia es que cualquier innovación aislada dura poquísimo, dura mientras que el profesor está ejerciendo la innovación. Si tú quieres que esa innovación cree una cultura donde pueda haber otras innovaciones, crea complicidad institucional, crea acuerdos, contribuye al diálogo en acuerdos de ciclo, de departamento, de claustro, porque si no esa innovación muere contigo mismo al día siguiente. Pues muchas gracias, Rodrigo, por sintetizar estas últimas preguntas que quedaban ahí un poco coleando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este ratito para hablarnos de tus experiencias y de las experiencias de esos coles. Quedamos a tu entera disposición, aquí los tienes para lo que necesites. Seguimos en contacto, por supuesto, a través de redes sociales y también a través del correo electrónico, ya lo tenemos. Así que reitero nada, el agradecimiento, Rodrigo, y esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones. Vale, es un placer, encantado. Hasta pronto. Hasta pronto, Rodrigo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros también por haber asistido a esta ponencia dentro de la Semana de la Facultad y de la Ciencia. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.